Muy buenas tardes, estimado público. El día de hoy tenemos como invitado a don Melquiades Aléndez, un programa más de La Palabra de los Cóndores. El día de hoy vamos a entrevistar a este interesante investigador. Vamos a hablar un poco acerca de su vida académica, su formación académica, así como también de un escritor muy poco conocido pero bastante significativo. Me refiero a Manuel Robles Alarcón. Y por último también acerca de un poco de la literatura apurimeña. Muy bien, entonces, ¿cómo está don Melquiades? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fidel Augusto. Gracias por la gentil invitación. Muy bien, el día de hoy, entonces, vamos a empezar. La primera pregunta que quisiera hacerle a don Melquiades es acerca de cómo fue su acercamiento a la literatura. Usted me comentaba también que nació en Huancarama, Apurímac, y cómo fue desde un pueblito, ¿no? en esa época tan remoto, su aproximación a lo que fue la literatura. Bueno, yo estudié en el Colegio Juan Antonio Trelles de Huancarama y en ese colegio tuve un profesor, José Merma Anjo, que era un arequipeño y que siempre en el aniversario del colegio, en el aniversario del pueblo discursaba. Era un gran orador y me despertó, ¿no?, el lenguaje, el discurso, ¿no? Y cuando estaba en tercer grado de secundaria decía, quiero estudiar lengua y literatura, ¿no?, para ser como mi profesor, ¿no? Y así, en cuarto, mucho más me profundizo con la literatura peruana, las figuras literarias, y también en quinto grado, ¿no? Y cuando terminé de estudiar, no tenía opciones dónde estudiar. Había una alternativa de estudiar en la Salle de Abancay o si no también que tenía la Normal de Andahuaylas. Y ahí estaban mis familiares, mis tíos, ¿no? Entonces siempre me invitaban que fuera a Andahuaylas, ¿no? Pero me quedé, mi padre decía, oye, pero podrías postular a San Antonio Abad del Cusco. Como sea, tal vez podría traerte alimentación, visitarte por lo menos al mes una vez, ¿no? Y entonces sería bueno, pero yo veía que era imposible de ingresar a la San Antonio de Abad del Cusco porque había mucha competencia, ¿no? Entonces me quedé, este año tal vez no estudio, dije, ha sido en el año de 1984 ya, ¿no? Y era después de enero, febrero, y mi papá viajó a Bancay en febrero del 84 y regresa y me dice que hay una universidad en Abancay, están convocando, y ¿por qué no vamos a visitar, a averiguar? Y listo, yo acepté porque yo estaba pensando en esos instantes, ojalá que haya esa especialidad de lengua y literatura, ¿no?, para postular. Y entonces llegamos y preguntamos ahí en informes de la universidad que si había lengua y literatura, y me informan que había lengua y literatura en la Facultad de Educación. Y así, de inmediato, pues me inscribí, postulé, y mi papá estaba contento también porque era cerca, podíamos llegar a pie de Huancarama, ¿no? Yo soy huancaramino, pues, ¿no? Entonces siempre caminábamos a pie, ¿no? De Huancarama a Andahuaylas también siempre caminaba. Entonces no teníamos desventaja en ese aspecto, que mi papá hasta incluso con sus mulas me dice que te voy a visitar, te traigo los víveres, y así lo ha hecho, ¿no? Entonces yo postulé a la Universidad Tecnológica de los Andes de Apurímac y ahí pues comencé mis estudios y en pregrado, ¿no?, gocé de la misma especialidad, y entonces así pude vincularme con la literatura durante los 5 años, ¿no? Pero siempre estaba relacionado con la Facultad de Educación, ¿no? Pero la parte fundamental era la especialidad de lengua y literatura. Muy bien, qué interesante, ¿no? Claro, estamos hablando de una época en la cual en Apurímac todavía no habían tantas universidades como hay hoy en día, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente. entonces, digamos, la universidad más cercana para estudiar ese tipo de carreras era la UNSAC, ¿no? La San Antonio Abad de Cusco, o quizá también la UNSA de Arequipa, ¿no?
Efectivamente, no eran las universidades cercanas, pues, ¿no? Aunque Arequipa era lejos también, ¿no? Cusco era la más cercana, ¿no? La San Antonio, pero mucha competencia. En esa época o sea, no teníamos esa preparación, mucha competencia. Como dices, pocas instituciones académicas había, pero ventajosa era la San Antonio porque tenía su especialidad, pues lengua y literatura, ¿no? Y no estaba vinculada a la Facultad de Educación como yo tenía en Abancay, porque hemos dedicado la mitad para educación y la mitad a la especialidad lengua y literatura, ¿no? Claro, justamente sobre eso, dentro de la universidad, ya una vez que ingresó y estaba llevando su carrera, ¿cómo fue la experiencia académica? ¿Usted, digamos, desde un inicio decidió orientarse a la educación o también tenía la posibilidad de ser investigador literario? En todo caso, adentrarse de lleno a lo que son los estudios literarios como tal o dedicarse plenamente a la labor de educador. Bueno, ahí teníamos los profesores egresados de la San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, ¿no? Que eran buenos profesores en las épocas antiguas, ¿no? Y también de la San Marcos había profesores, ¿no? Y no me quejo de la forma como han impartido las clases, ¿no? Pero siempre teníamos esa vocación de llevar, pues, centrado a la educación, ¿no? Teníamos que llevar pedagogía, didáctica, ¿no? Pero el centro principal era defenderse, pues, en la especialidad como especialista en lengua y literatura, ¿no? Entonces, veo que no había dificultades, teníamos problemas de la biblioteca, ¿no? La universidad tenía una pequeña biblioteca para consultar, pero la institución que más libros tenía era la Salle, ¿no? Que era la normal, que formaban exclusivamente para docentes, ¿no? Y ahí de vez en cuando íbamos, ¿no? Mientras ellos estaban en el salón podíamos consultar, pero cuando era el refrigerio de los 20 minutos teníamos que dejar, ¿no? La bibliotecaria decía, faltando 20 minutos ya van a salir, por favor dejen los libros. Entonces teníamos que retirarnos hasta que pase el refrigerio de los 20 minutos y después nuevamente entrábamos a consultar, investigar, ¿no? Entonces había ese interés, ¿no? Y también los profesores motivaban, ¿no? Que teníamos que leer, saber hasta el forro mismo de los libros. Incluso ellos mismos trabajaban ahí en el pedagógico de Abancay, ¿no? Entonces verificaban si estábamos leyendo, ¿no? Entonces ahí despertaba, pero mucho más era pues el conocimiento en teoría literaria, ¿no? Para entender, ¿no? Las figuras literarias, modelos de análisis, ¿no? Por ejemplo, había un libro de modelos de análisis de Marta Fernández de Jacobson, ¿no? Una española que había publicado sus dos libros importantes y veíamos cómo interpretar, ¿no? Cómo interpretar una obra literaria, porque necesita la literatura inteligencia, ¿no? Uno tiene que estar preparado porque tan solamente con la lectura de un libro no podemos interpretar, tenemos que conocer la ciencia de la literatura, que es la teoría literaria, ¿no? Conocer los personajes, analizar los personajes, conocer también geografía, conocer economía, conocer filosofía, conocer historia, ¿no? Porque sin conocimiento de la historia no podemos contextualizar una obra literaria, ¿no? Entonces se necesita mucho más, ¿no? O sea, la literatura es para inteligentes, ¿no? Porque si no, no entendemos. Y vamos a repetir, generalmente repetimos los argumentos. Aparte de los argumentos, repetimos que tal personaje llegó hasta tal sitio, pero no estamos interpretando porque la literatura desarrolla pues ideas y conceptos también, ¿no? Entonces, bueno, yo no podía entender con facilidad, era un poco difícil la interpretación de una obra literaria, pero
Cuando ya estaba a punto de terminar en la universidad, me dediqué a hacer análisis e interpretación. Ponía el título de Análisis e Interpretación de la obra tal, ¿no? Entonces era una forma de generar ingresos económicos también, porque trabajar pues, en Abancay con pico y pala o también en las construcciones en ese lugar caluroso era difícil. Entonces yo decía que puedo generar también desde mi especialidad de ingresos económicos, ¿no? Entonces leía una obra literaria, por ejemplo, Cien años de soledad, hice apuntes y extractos, así puse, porque había argumentos, ¿no? Sobre Cien años de soledad, leía un poco y después escribía esos apuntes y extractos y publiqué en 10 páginas, ¿no? Entonces, muy extenso. Y después lo que hice fue reducir la cantidad, ¿no? Y analicé los ríos profundos, de acuerdo al programa del colegio, ¿no? El plan curricular del colegio y, por ejemplo, la obra Poema del Mío Cid, ¿no? Que analizaban pues en el mes de abril. Y entonces, ¿yo qué hacía? Producía pues en 5 hojas, 10 páginas máximo y salía en un millar pues casi 100 separatitas, ¿no? Y entonces iba a los colegios y les ofrecía, acá tengo un análisis para que puedan reforzar vuestra interpretación, y entonces esa vez se vendía 50 céntimos, ¿no? Entonces los muchachos, bienvenido, profe, acá está 50, y me regresaba pues sin separatas, ¿no? Y cada vez siempre me conocían, y así me dediqué a hacer negocio. Cuando no había tanto ingreso, pues, ¿qué hacía? Me iba también a trabajar y a la vez, ¿no? De esa forma en la especialidad profundizaba, pero yo comprobé que no podía realizar una buena interpretación de las obras literarias, ¿no? Entonces, desperté interés por las obras, siempre a un profesor Miranda, Valenzuela, hablaba pues de la obra Los perros vagabundos de Manuel Robles Alarcón. Es una obra extraordinaria y él era pues de Pichirua, ¿no? Eso aún era en el pregrado todavía. En pregrado, sí, en pregrado. Y entonces cuando escuchaba Robles Alarcón y no había pues donde adquirir la obra, y siempre iba a la Biblioteca Nacional, era ya caserito de la Biblioteca Nacional. Cuando no trabajaba a las 7 en punto ya estaba esperando. La señora bibliotecaria era un poco aburrida, ¿no? Entonces abría, ingresaba y después me atendía, leía. Antes no había fotocopias, nada, ¿no? Tenía que transcribir, tenía mi cuaderno y así. La señora ya me conocía y ella estaba limpiando la mesa. Ahora, si usted quiere leer, vaya usted ahí en el estante, ¿qué libro vas a leer? Ya, tome el libro que desea. Y así me familiaricé. Entonces, esa era la ventaja, ¿no? de Abancay, ¿no? De tener esa biblioteca de la municipalidad, que había, por ejemplo, ahí una revista o periódico, era La Patria, ¿no? Y ahí uno podía consultar las noticias, ¿no? Okay, okay. En ese sentido, don Melquiades, Abancay lleva mucha ventaja a Andahuaylas, ¿no? En lo que es disposición de espacios culturales. No Diríamos, tanto, son ambos compartidos. No podemos decir que Abancay supere a Andahuaylas. Fui en el 2019 a Abancay, a Andahuaylas, y un día me quedé en la mañana nada más y en la tarde me vine. Entonces visité a la biblioteca de Andahuaylas, era antes de Antón Espinoy, ¿no? Y ahí encontré, por ejemplo, el periódico La Fuerza, ¿no? Y tomé algunas fotos de eso. Solamente tenía fotocopias, ¿no? Pero estaba bien organizado y encontré datos importantes. Cuando iba antes, durante esa época de estudios de pregrado, ¿no? Siempre visitaba a la biblioteca y me atendían. Había
estudiante de agronomía, era un tal Vega que trabajaba, que ayudaba a mi tío. Mi tío es un fotógrafo de Andahuaylas, ¿no? Entonces él me decía, oye, vamos a ir a la biblioteca. Entonces él conocía la biblioteca de Andahuaylas, me presentó al bibliotecario, también a la bibliotecaria. Y así acá tienes para consultar. Y entonces de vez en cuando iba, ¿no? Entonces leía. Andahuaylas tiene también buenos libros, gracias a ese convenio con Antón Espinoy, ¿no? Malvinas, creo que Bélgica, ¿no? Han firmado. Entonces, ambas provincias se disputan, ¿no? Claro que Abancay le sacaba ventaja con su Universidad Tecnológica de los Andes, pero después crearon los de Andahuaylas, Universidad José María Arguedas, ¿no? Entonces, ya son centros culturales, ¿no? Y ahí está la organización de Todas las Sangres, ¿no? En Andahuaylas, ¿no? Que es un evento tan importante, homenaje a Arguedas, ¿no? Y bueno, hay jóvenes que movilizan también en Abancay. Yo formaba parte de la ASARA, ¿no? Asociación de Artistas de Apurímac, y ahí estaba el profesor Federico Latorre, Hernán Hurtado, después Chillico, César Aguilar Peña, ¿no? ¿Aún sigue vigente, don Melquiades, esa asociación? ¿O? Sí, ahora ya tenemos Ayllu Cultural Zumbayo. Hemos cambiado el nombre y sí. estamos preparando para este mes de diciembre que viene, ¿no? Un homenaje al profesor Federico Latorre. Tenemos vía Zoom, ese programa, ¿no? Donde van a intervenir los distintos artistas, escritores, en homenaje al profesor Federico Latorre, ¿no? Y aparte tenemos el 15, ¿no? Un homenaje central, ¿no? Donde van a participar los artistas, los literatos, ¿no? Toda una música, ¿no? Y además también estamos solicitando a la Municipalidad Provincial de Abancay que se le ponga a Federico Latorre pues su busto, ¿no? No, busto, no, poner el nombre del auditorio que es importante de Abancay, ¿no? Queremos poner el nombre de Federico Latorre Ormachea, ¿no? Entonces estamos solicitando al alcalde y esperemos que nos acepte y de esa forma podemos denominar pues al auditorio actual que tenemos en Abancay, ¿no? Con el nombre de Federico Latorre Ormachea, ¿no? Claro, claro, un homenaje, ¿no? A la labor del escritor Latorre. Usted mencionaba, don Melquiades, que en el pregrado, gracias a un profesor, ¿no? Que le mencionó a Manuel Robles Alarcón, usted se empezó a interesar en este escritor. Luego del pregrado, cuando hizo sus estudios de posgrado, su maestría, me mencionaba que una fue en La Cantuta y otra en San Marcos, ¿no? Fue ahí cuando ya profundizó más, se adentró. ¿Cómo llegó usted a la obra literaria de Manuel Robles? Bueno, teníamos que presentar una tesis, ¿no? En pregrado. Y yo había visitado, ¿no? Desde la motivación del profesor, ¿no? A averiguar cuáles eran las obras de Manuel Robles, ¿no? Y precisamente esas dos obras publicadas, la obra Los perros vagabundos, ¿no? Y después la novela Sara Cosecho, ¿no? Esta de acá, ¿no? Exactamente, esas dos obras tenían en la Biblioteca Provincial de Abancay, ¿no? Que ahora se llama esa Biblioteca Guillermo Viladegut Ferrufino, ¿no? Y también Las fantásticas aventuras del Ato y el Diguillo, los 3 libros, ¿no? Entonces me interesé hacer un estudio, ¿no? Había 2 alternativas para graduarse. Uno era examen de suficiencia y otro era con la tesis, ¿no? Entonces yo opté por la tesis. Como me interesaba hacer análisis, entonces podemos hacer una tesis, ¿no? Entonces puse esa idea, ¿no? del realismo indigenista en las obras de Manuel Robles Alarcón. Y ahí podíamos sustentar de 3, ¿no? Por la situación económica. Bueno, ahí se sumó Rubén Huertas Farfán, también Rufina Borda.
de 3 hicimos esa tesis titulada El realismo indigenista en las obras de Manuel Robles Alarcón. El problema era en la elaboración del proyecto de investigación, que no entendía muy bien el planteamiento del problema, determinación del problema, ¿no? La descripción, ¿no? Entonces había dificultad. A pesar de esas dificultades superamos y terminamos, ¿no? la tesis haciendo un breve comentario de estas obras publicadas y algunas que estaban mencionadas ya en su biografía de Manuel Robles Alarcón, ¿no? Entonces sustentamos y aprobamos, entonces ya había quedado tesis hecha sobre el realismo indigenista en las obras de Manuel Robles Alarcón, ¿no? Y después estuve en Abancay y dije, voy a estudiar posgrado. Y me vine acá a Lima en 1995 y postulé a la Cantuta, ¿no? Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en la especialidad de educación con mención en lengua, ¿no? Y ahí hicimos 4 semestres y presenté mi proyecto y mi asesora me dijo que estaría muy bien la diglosia en las obras literarias de Manuel Robles Alarcón. Y desarrollé los 4 semestres sobre la diglosia, o sea, prácticamente el lenguaje, ¿no? Y después, cuando tuve que presentar el proyecto, me dijeron de que acá falta, no hay población, no hay muestra. Esta es una universidad de educación y que tiene que estar a la tesis adecuada a educación. Entonces, por falta de esos 2 puntos fundamentales, su proyecto tiene que rehacerlo, ¿no? Entonces, bueno, dejé, era un poco difícil y con el trabajo también dejé, ¿no? Entonces, en el 2010, 2009, 2010 había esa oportunidad para estudiar un doctorado en la Cantuta, ¿no? Como ya tenía ese antecedente de haber estudiado, ¿no? Maestría en la Cantuta, entonces podía hacer doctorado y me permitieron, ¿no? Terminé y ahí pues, ya no podía presentar, sino que elaboré un proyecto relacionado con las estrategias de estructuras textuales en la producción de documentos administrativos en secretariado ejecutivo del Instituto Peruano Alemán, ¿no? Y ahí terminé la tesis y después ya había llevado, esa tenía que sustentar para la maestría, ¿no? Y me sale una oportunidad que podía estudiar una maestría en la San Marcos. Entonces yo dije que estudiar en la San Marcos es mucho más prestigioso. Dejé de sustentar, ¿no? Y ya tenía inglés también aprobado y ¿qué hice? Ese dinero que tenía desorienté o orienté hacia la maestría, ¿no? Entonces yo estudié con ganas, ¿no? Los 2 años con ese dinero que tenía, ¿no? Y en la San Marcos. Y mucho más antes, yo había llevado un curso de capacitación en la Católica de enero a marzo y ahí los encontré a muchos maestros, sus joyas de la Católica, como Luis Jaime Cisneros, ¿no? Sí. José Luis Rivarola, también estaba Ricardo González Vigil, Washington Delgado lo conocí ahí, ¿no? Entonces, quería estudiar en la San Marcos, pero no, en la Católica, pero la Católica era carísimo, ¿no? Por crédito me cobraba, entonces, no, entonces de inmediato, si la San Marcos está en ese nivel de la Católica, voy a estudiar en la Católica. Entonces se apagó todos esos deseos de estudiar en la Católica y además durante esa maestría ya había conocido que enseñaban en la Católica, que enseñaban en la San Marcos, incluso los mismos profesores que trabajaban en la San Marcos trabajaban en la Católica. Entonces ya se apagó totalmente de ese deseo. Entonces
me tranquilicé totalmente con los estudios de la San Marcos, ¿no? Entonces, y ahí de lleno, ya no, la San Marcos no te pide pues población y muestra, sino que tienes que trabajar con la misma obra. Y nos decían también, olvídense de educación, de adaptar metodologías, ¿no? Lo que tienen que hacer es interpretar en la maestría una obra literaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustentar pues sobre Robles Alarcón, ¿no? Y entonces Robles es un monumento pues, ¿no? en sus obras, ¿no? Las obras publicadas tenemos esas tres que hemos mencionado, Los perros vagabundos, Sara Cosecho, Las fantásticas aventuras del Ato y el Diguillo, pero aparte tiene en partes ha publicado la novela Jacinto Wilca, ¿no? Sí. Que tiene pues 81 capítulos y más de 630 páginas, ¿no? Es una novela extensa que está escrita en papel tamaño oficio, ¿no? Entonces a letras pequeñas, ¿no? Entonces ha publicado los 10 capítulos nada más, ¿no? Entonces estoy realizando sobre esa novela Jacinto Wilca, ¿no? El título de la tesis son Las instituciones del poder y los mecanismos de explotación en la novela Jacinto Wilca de Manuel Robles Alarcón. Ese es el título de la tesis, ¿no? Y siempre estoy con eso, que es como una mina Robles Alarcón, ¿no? Claro. Es una inmensidad, ¿no? Aparte de esa novela, pues tenemos la novela Gamonal, ¿no? En este caso, Jacinto Wilca terminó de escribir en 1942, ¿no? Y si hacemos un orden, ¿no? En 1939 publicó Los perros vagabundos, ¿no? Y en 1940 la novela Sara Cosecho, y en 1941 termina de escribir Jacinto Wilca, y en 1944 escribe El Gamonal, ¿no? Que es una novela corta, ¿no? Pero una novela muy intensa, ¿no? Una novela crítica, ¿no? Que critica a la sociedad abanquina y a la sociedad peruana, ¿no? Entonces, esa es la obra, pero aparte tenemos los que ahora tienen una esperanza, ¿no? Los que ahora tienen una esperanza, que es un conjunto de cuentos ya combinados, cuentos urbanos y cuentos campesinos, ¿no? Y generalmente las anteriores publicaba pues con la novela campesina, decía, ¿no? Entonces, pero ahí ya son urbanos, ¿no? Y aparte también tenemos los cuentos de tierra mestiza, ¿no? Que lamentablemente no se encuentra así organizado, solamente hay que buscar en periódicos, en revistas. Dice que compone pues, ¿no? Los artículos, los cuentos sueltos. Ahí está, por ejemplo, el Chukcho, ¿no? Como que muchos dicen que ese cuento Chukcho era parte de Jacinto Wilca, pero no es. Dijeron que era extracto, no es extracto, sino que tiene otros personajes, ¿no? En otro contexto. Entonces, esa, ¿no? Y aparte de esa obra, existe la publicación de los defensores anónimos de tu vida, ¿no? También, aparte de... Sí, y Robles es especializado pues en cuentos policiales, ¿no? Sí. Son más de 22 cuentos policiales, pero en ese libro solo ha publicado 16 cuentos, porque los cuentos extensos no lo había publicado. Es que estos cuentos policiales publicó pues cuando era director Juan Gargurevich, ¿no? El docente sanmarquino y a la vez sanmarquino y de la Católica, ¿no? A la vez también era el director del periódico Estampa, el suplemento Estampa del periódico Expreso, ¿no? Ahí ha publicado casi la totalidad de los cuentos policiales, ¿no? Y esa es la parte fundamental, ¿no? Que se ignora, ¿no? de Robles Alarcón, es los cuentos policiales. Lo que decía es que los cuentos extensos no entraba pues en el suplemento de Estampa,
Entonces no lo ha publicado, pero sí figura pues en algunas revistas que ha publicado esta, ¿no? Entonces, y aparte en ese libro que ha publicado, pues, ¿no? Defensores Anónimos de tu vida, ¿no? Ahí ha publicado esos cuentos extensos también, ¿no? Pero son 16 nada más, pero son 22, ¿no? Entonces, esas son las obras, pero aparte de las obras, ¿no? Publicadas y las inéditas, tenemos artículos importantes que ha publicado Robles, ¿no? Don Melquiades, o sea, digamos, usted desde el pregrado supo ver eh, lo importante y lo fundamental que es la literatura de Robles Alarcón, ¿no? Uh-huh. Porque incluso hay críticos literarios peruanos como Uriel García, Luis Uh-huh. Barcárcel y el mismo Jajadillo, ¿no? Que han Uh-huh. escrito sobre él, ¿no? Pequeños comentarios, incluso en los prólogo de Los Perros Vagabundos Exacto. podemos encontrar algunos comentarios, ¿no? de estos críticos, pero al margen de eso no hay, digamos, más, ¿no? O sea, no hay, eh, incluso creo que más allá de usted, no, no hay estudiosos en el tema, más que simple menciones por ahí, pero algo más orgánico como tal, parece muy poco, Bueno, ¿no? no hay tan orgánico, ¿no? Pero sí son comentarios periodísticos, ¿no? En el primer capítulo de Jacinto, de la tesis que estoy haciendo, he considerado todo, he rastreado todos los artículos que se han publicado, las presentaciones, los comentarios, ¿no? Claro que de la talla pues, de críticos, ¿no? Como refiere pues, ¿no? Uriel García, ¿no? También Luis B. Valcárcel, ¿no? César Falcón escribe Ah, sí, precisamente para la también. segunda edición ya de Sara Cosecho un artículo importante en la revista Garcilaso, ¿no? Y Robles Alarcón escribe, ¿no? Publica en la segunda edición. Y, bueno, también hay un estudio que se ha publicado en la revista de la maestría de la Católica. Ha estudiado Los Perros Vagabundos, dos cuentos, específicamente Los Perros Vagabundos y La Rebelión de Indios, ¿no? Entonces, esos dos cuentos hacen una comparación porque el cuento de los perros vagabundos, porque hay 10 cuentos acá, ¿no? Ujú. En ese libro y la parte central, los perros vagabundos, y ahí pues los campesinos son barridos por las fuerzas armadas del Estado, ¿no? Y mientras en la rebelión de los indios son los que barren también, ¿no? Todo a los militares del Estado, ¿no? Entonces, esa es la calidad, ¿no? Entonces, hay calidad de la obra literaria, ¿no? Entonces, como que yo me conformo con esos comentarios que Robles, bueno, es muy valorado porque Robles es periodista, ¿no? Y ha sido fundador de periódicos, de revistas, ¿no? Entonces, todos los periodistas que estaban a su lado, profesionales o no profesionales, lo veían a Robles con respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque era de calidad, ¿no? Escribía bien, había un semanario, ¿no? Provincias, que llegó hasta el número 4 y ahí se quedó, ¿no? Y Robles era director y convocaba a los provincianos, ¿no? Para publicar, pero lamentablemente por la indiferencia, ¿no? De la gente de esa época se quedó en el número 4, ¿no? Entonces, Robles tiene muchos comentarios, ¿no? También Luis Alberto Sánchez comenta, ¿no? Sí, una pequeña. Breve, ¿no? Pero aunque le hace una contracampaña a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Por eso la militancia aprista y todo eso. Así, a Pero pesar que Robles es aprista aprista, ¿no? también, sí. Seguramente se habrá informado porque Robles apenas publica
esa obra Los perros vagabundos, ¿no? Con el título el primer título de Los perros vagabundos, Sombras de arcilla, Sombras de ¿no? arcilla, sí. Y Sombras de arcilla, ahí desde la publicación ya Robles se separa, porque él era militante y viajaba a provincias, ¿no? Justamente sobre eso quería preguntarle, como mencionamos al inicio, ¿no? Es un escritor muy importante, muy significativo, pero también, paradójicamente, muy poco conocido, incluso hasta en el círculo académico. Ujú. Pero en este caso la pregunta sería, usted nos puede profundizar un poco más, ¿quién fue Manuel Robles Alarcón? Bueno, Manuel Robles Alarcón, pues, nació en 1916, ¿no? Era sus hermanos son 10 hermanos, ¿no? Y él era casi el último y siempre se relacionan pues con, ¿no?, Arguedas. Arguedas nació en 1911, Ciro Alegría en 1909, ¿no? Entonces Robles Alarcón nace en 1916 y murió en 1988, en un 27 de mayo, ¿no? Y justamente él estaba lanzándose para la presidencia de la ANEA, ¿no? Y ya era el ganador, ¿no? ¿Por qué? Porque había desistido su adversario, eran 2 candidatos nada más, y precisamente me cuentan de que se emocionó mucho cuando a través del teléfono, pues, ¿no? Le comunican que solo había quedado, ¿no?, para la candidatura, ¿no?, de la presidencia de la ANEA, porque había desistido el otro, y entonces Robles se emocionó, ¿no? Y ahí, ay, dice, ¿no? Y ahí se le fue, pues, ¿no?, el problema. Fue tanta la emoción que... Sí, y a tan solamente 2, 3 días faltaba para las elecciones y murió Robles, ¿no? ¿Qué edad tenía, más o menos? 72 años, 72 ¿no? años. 72. Bueno, era firme, ¿no? Claro. Un hombre que amaba a Abancay, ¿no? Entonces, a Robles estudió en la escuela prevocacional 661 de Abancay y después estudió en el colegio Miguel Grau. Y cuando terminó se vino hacia Lima, estudió primero y segundo grado de secundaria en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y ahí cuenta una de las anécdotas de que llegaba tarde o hacía una indisciplina, entonces lo castigaba, y el castigo era de mandarle a la biblioteca del colegio más grande y antiguo, pues, ¿no?, Nuestra Señora de Guadalupe, y feliz se quedaba. Y a propósito hacía eso para que le mandaran ahí, ¿no? Para él era Un premio. los libros un premio, ¿no? Entonces, y ahí leyó pues a importantes escritores, ¿no? Y como formaba parte de la juventud aprista, ¿no? Porque los abanquinos, sus padres, posiblemente hayan sido sus hermanos apristas, ¿no? Y él venía con esa idea. Entonces, en el colegio odiaban a los apristas, pues, ¿no? Una ojeriza, el auxiliar del colegio, y no lo matriculan en tercer grado, ¿no? Tuvo que retirarse de ahí. Ha ido a estudiar a otros colegios, colegio alemán, y así terminó, pues él dice de manera desastrosa, he terminado mi secundaria, ¿no? Entonces, de ahí postula a la San Marcos, a la Facultad de Letras en Derecho, porque él tenía esa influencia de sus hermanos. Uno de sus hermanos era el escribano, pues, de los tinterillos, de los abogados de Abancay. Entonces conocía toda la problemática y le contaría, pues, cuando era niño, todos esos problemas, ¿no?, de conflictos políticos, económicos entre los gamonales, los gobernadores, las autoridades del pueblo. Entonces, Robles iba desarrollando todo ese bagaje cultural, los problemas. Aparte, su mamá era una mestiza más inclinada a los campesinos, y Robles perdió, pues, apenas niño, tendría unos 3, 4 años, perdió a su padre, ¿no? Su padre trabajaba, pues,
en la oficina de correos de Abancay, ¿no? Y a él llegaban revistas, periódicos, ¿no? Y él cuenta de que había leído un cuento de un periódico que se había publicado en Argentina, ¿no? Porque los del sur, Cusco, Abancay, estaban más influenciados por Argentina, ¿no? Por ahí venían más, y Lima era un poco mucho más lejos, ¿no? Entonces leyó un cuento y eso le impresionó a Robles, ¿no? De niño, de muchacho, ¿no? Entonces empezó a garabatear, ¿no? Y él también tenía ese bagaje, más las historias que le contaban su mamá, y él mismo iba pues agarrado de su pollera, ¿no? De la pollera de su mamá, ¿no? Y llevaban panes, llevaban azúcar, llevaban aguardiente para cambiar con maíz, para cambiar con papas, y de esa forma se proveía sus alimentos la señora. Entonces tenía cantidad de ahijadas la mamá de Robles, ¿no? Entonces ellas les contaba todas las historias y de niño él escuchando, ¿no? Entonces todo ese bagaje pues Robles tuvo que rescatar para producir la obra literaria, ¿no? Sus obras literarias. Aparte de estos datos, Manuel pues decía que estaba estudiando había ingresado a la San Marcos, pero no tenía dinero. Y además él dice en uno de los cuentos, porque se frustró, porque la universidad necesitaba dedicación exclusiva y él trabajaba a la vez, ¿no? Entonces yo, trabajador y con los hijos de familia, ¿no? Con los hijos de familia era difícil, o sea, era una universidad tan clasista, ¿no? Donde estaban los principales, ¿no? Ahí, por ejemplo, el mismo Arguedas tenía problemas, pero como Arguedas tenía esa relación, le aceptaron, ¿no? A formar parte, ¿no? de esos jóvenes que estudiaban en la San Marcos, ¿no? Que marginaban, pero Arguedas fue incorporado y Robles veía de esa forma, pero simplemente se retiró de la universidad después de ingresar y siempre plantea él, y ha escrito incluso un artículo, para ser abogado no se necesita estudiar, es una pérdida de tiempo, decía, ¿no? O sea, estaba contra el academicismo, ¿no? Claro. Y entonces decía, pues, que yo suficiente podía estar con la lectura, ¿no? Pero para eso hay que leer, y era una forma de autodidacta Robles Alarcón, ¿no? Y entonces, así, bueno, se dedicó de lleno a trabajar, por ejemplo, en la central hidroeléctrica de Barba Blanca, ¿no? Que está en Cayahuanca, ¿no? Que está por acá, como saliendo hacia Huancayo, hay una zona por ahí. Entonces, y él registraba los datos con el teodolito de los ingenieros, ¿no? Y siempre se iba al lado de los obreros, ¿no? Y ganaba experiencia Robles, ¿no? Entonces, todas esas historias. Ya en 1936 y 34 había escrito el cuento Los perros vagabundos. Y quien leyó ese cuento, Los perros vagabundos, ha sido Alcides Espelucín, ¿no? Ah, sí. Y ese del Claro. Grupo Norte, ¿no? Entonces Claro. Robles tenía esa relación con los escritores de Grupo Norte, estaba relacionado, caminaban juntos, e incluso querían montar un sketch con Ciro Alegría, ¿no? Entonces Robles caminaba por acá, hay una calle principal de la Plaza San Martín, por detrás hay una calle que va hasta el Palacio de Gobierno, ¿no? Y por ahí tenía un cuarto Ciro Alegría, y Robles frecuentaba. Y Robles vivía, dice, en los barrios altos acá, barrios altos en esa zona de la Facultad de Medicina de la San Marcos. Ah, San Fernando. Ajá, por detrás ahí, por ahí vivía, entonces Robles podía desplazar, y además Lima era Claro. pequeña, ¿no? Todo esa, la parte central, no había pues esa Miraflores, estamos hablando de 1930, 35, 36, ¿no? Entonces, en esa época pues
Lima, la parte central tenía, pues acá, que actualmente estamos ahora, ¿no? Entonces, ahí se relacionó bastante con los poetas del Grupo Norte. Entonces, en el 1934 escribe ese cuento, le dio un espaldarazo, un aliento que siga escribiendo porque había calidad, ¿no? Y ya tenía terminado en 1936 todos los cuentos de los perros vagabundos, ¿no? Que los 10 cuentos ya había terminado y al final dice, pues aquí va en el grito de mis 20 años, ¿no? Entonces, lamentablemente, editar era difícil y Arguedas en 1935 ya publica pues los 3 cuentos, ¿no? Agua, Los Escoleros, después Huarmacuya, y los 3 cuentitos publica, ¿no? Entonces, esa era la primera publicación de Arguedas. Entonces, don Melquíades, me comentaba acerca de la vida de Manuel Robles Alarcón y se me venía a la mente ¿no? la situación también en el caso de Arguedas, ¿no? Ujú. Que pues es muy sabido que su infancia fue bastante trágica, ¿no? Vivió experiencias donde era marginado, excluido por su propia madrastra y debido a ello tuvo un acercamiento al mundo indígena, cosa que no fue el caso de Robles Alarcón, ¿no? Si bien él tuvo un acercamiento, ¿no? Pero diríamos que un acercamiento más feliz, ¿no? A raíz de que él conservó el calor materno y gracias a ello, pues como usted comentaba, tuvo esa oportunidad de asistir a los eventos que hacían en el pueblo, vio las costumbres, las tradiciones, ¿no? Todo tipo de festividad, y que justamente él retrató en sus cuentos, como por ejemplo en el caso de los perros vagabundos, ¿no? Y es más, en el mismo Saracosecho, donde habla de la cosecha del maíz, ¿no? Una actividad que allá en el campo pues es bastante significativa, ¿no? Justamente porque un alimento que muy fundamental, ¿no? Para la comunidad campesina. Efectivamente. Sí, tal como dice, mm, Arguedas perdió a su madre muy niño, ¿no? Y Robles también perdió a su padre, ¿no? Tal como podemos decir que Robles ha estado del amor materno, ¿no? Y Arguedas solamente paterno que viajaba también, ¿no? Entonces, prácticamente esa infancia distingue a los dos, ¿no? Entonces, bueno, la felicidad está con la madre muchas veces, ¿no? Y Arguedas ha estado más con la madrastra también, ¿no? Entonces, como que la madrastra no es igual que una madre, ¿no? Entonces tuvo problemas, ¿no? Ha generado esa orfandad materna de Arguedas, ¿no? Y Robles paterno, ¿no? Pero siempre el amor de la madre le ha influido, ¿no? Entonces, yo creo que, tal como dice, que como Robles es abanquino, nació en Abancay, ¿no? En Pichirua, ¿no? Entonces, él ha conocido de cerca, ¿no? Esa zona, tanto Abancay, Pichirua, que siempre viajaba también, ¿no? Entonces, Abancay está, ¿no? Robles Alarcón dedica a Abancay sus novelas, ¿no? Saracosecho y luego Jacinto Wilca, ¿no? Entonces acá podemos ver dos situaciones tan diferentes, ¿no? Saracosecho retrata a un pequeño propietario, ¿no? Terrateniente, ¿no? Que tiene sus campesinos que trabajan, pero en Jacinto Wilca hay pues las haciendas, ¿no? Como la hacienda que está cerca a Pichirua, debe ser la hacienda de, no dice el nombre, ¿no? Pero podemos aproximarnos, es Casinchigua, ¿no? Después está la hacienda de Carhuacagua, que está en el límite de Huancarama, una hacienda, y después Pachachaca, ¿no? Entonces, toda esa parte que desarrolla Robles Alarcón, ¿no? Las haciendas donde hay crueldad, ¿no? Ahí están los gamonales, ¿no? Pero en Saracosecho no es un pequeño propietario y además
no se dedican al cultivo de la caña, sino que simplemente es la cosecha de maíz, ¿no? Que está ahí en Tomapampa, en Pucapuca, Mozospampa, ¿no? Entonces, esas son la parte fundamental, ¿no? Pero en Jacinto Vilca, ahí vamos a ver todas las haciendas. ¿Cuáles son esas haciendas? Aparte de Pachachaca, pues San Gabriel, ¿no? Y relaciona también con la hacienda de Patibamba, ¿no? Entonces, y ahí el narrador se centra, ¿no? Haciendo esa comparación de que el administrador es pariente del muchacho alcoholero que controla, ¿no? Como empleado del Banco de la Nación, o sea, empleado del Estado. Y entonces ese señor, ese narrador, ¿no? O sea, se vale de múltiples narradores Robles Alarcón para desarrollar esas novelas, ¿no? Entonces, y mientras, si hablamos los ríos profundos de Arguedas, está más el internado del Colegio Miguel Grau y sus salidas al mercado Guanupata, ¿no? Y sus compañeros de estudios, pero Robles ya es mucho más, no solamente pinta a los gamonales, también a la familia decente, que en esa época se conocía pues a los pobladores principales de Abancay, las familias pudientes de Abancay, ¿no? Entonces ahí están las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el gobernador que está bien retratado en Jacinto Vilca, en Pichirua, ¿no? Y también el subprefecto de Abancay, ¿no? Entonces, esa es la realidad que podemos establecer la diferencia, pero Arguedas desarrolla pues con la novela Yaguara Fiesta en Puquio, ya también la corrida de toros, también hay despojos, ¿no? Donde el campesino siempre pierde, ¿no? Entonces, y si hacemos una comparación, por ejemplo, Robles escribe desde la perspectiva de periodista, ¿no? Claro. Más cronista, ¿no? Y mientras Arguedas es mucho más antropólogo, ¿no? Desde la antropología se vale desde esa parte para enfocar sus obras literarias, ¿no? Entonces, mucho más literario, dice, pero también si hacemos el análisis es que Arguedas está casi agotado en todos los estudios que realizan, ¿no? Pero Robles no está estudiado, Sara Cosecho está una novela abandonada, Los perros vagabundos, por ejemplo, los 10 cuentos son intensos, ¿no? Entonces no se ha estudiado profundamente y las fantásticas aventuras del Hato y el Diguillo también, ¿no? Entonces siempre está relacionado con ese ambiente. Y cuando uno lee, yo soy quechua hablante, ¿y qué es lo que noto? Se asemeja con el quechua que yo hablo, ¿no? Claro, Ese exacto. giro que le da Robles Alarcón en el manejo del quechua, ¿no? Es profundo, ¿no? Algo que Entonces, Arguedas no maneja. sí, Arguedas dijo que había aprendido el quechua, ¿no? Y Claro. mientras Robles, su lengua materna es el quechua Ujú. y había aprendido el español, ¿no? Entonces tiene todo ese giro, el quechua abanquino, pues, ¿no? Entonces, si comparamos desde esa parte, ¿no? Ambos combinan esa parte, ¿no? Siempre el lenguaje, como que detrás le ponen a Robles porque no está estudiado, pero si se estudia con profundidad, Fidel, yo sé que vamos a descubrir todos esos recursos literarios que maneja Robles Alarcón, ¿no? Sí. Rescata toda esa parte, ¿no? Y aparte hace una comparación entre la zona andina de Abancay y la zona de la población Abancay, ¿no? La El urbe. pueblo, la urbe, ¿no? La urbe. Entonces ahí podemos observar, pues, que Robles, a través de su personaje Jacinto, pues, sube hasta las alturas de Antabamba, también Grau, toda esa zona, ¿no? Y además aprovecha ahí, dice que por el camino de Rontojocha, cuando se escapa Jacinto, dice, por ese camino solito iba. Ese camino antes recorrían solo el empleado de correos con su burro cargando los correos, las cartas, ¿no? Entonces por ahí Jacinto se iba, ¿no? Entonces aprovecha esa experiencia, ¿no? Como
empleado de correo, su padre posiblemente llevaría pues las cartas a esas zonas altoandinas, ¿no? Entonces, establece esa comparación y hay mucho, y además hay leyendas, ¿no? Los cuentos que aprovechan, ¿no? En Saracosecho podemos encontrar, por ejemplo, el cuento de Jayuri, los jayurinos, ¿no? Que era un lugar, ¿no? Que está en el Ampay, ¿no? En ese cerro alto. Solo van aquellos que habían cometido pues la infidelidad, ¿no? Y aparte son los que han convivido con sus comadres, compadres, ¿no? Entonces ellos poblan esa zona de Jayuri, ¿no? Un lugar fantástico, ¿no? Entonces en Jacinto Vilca también pues hay esas leyendas que se cuentan, ¿no? Entonces sería extraordinario si se publicaran las obras completas de Arguedas, de Robles Alarcón, ¿no? Entonces ahí podemos catalogar con profundidad la calidad de la obra literaria de Robles Alarcón. Y Fidel, yo te digo que los abanquinos, ¿no? Que también muy bien rinden homenaje a Arguedas. Debieran rendir homenaje a Robles, porque Sí. Robles debieran, en primer lugar, publicar, por ejemplo, esta obra de Saracosecho nada más, todavía sería un documental importantísimo, ¿no? Sí, de hecho que sí. Entonces Abancay generaría una zona cultural a través de las obras de Robles Alarcón, ¿no? Entonces ahí lo importante que a través de esta entrevista, Fidel, estamos promoviendo también a este importante escritor, ¿no? Que han estudiado muchos, como Luis Hernán Ramírez también ha Sí, estudiado, también, ¿no? sí. Y hay importantes críticos, ¿no? que han realizado sobre Robles Alarcón. Una tesis creo que le ha dedicado Hernán, ¿no? Hernán sí ha publicado una tesis, La heterogeneidad en la novela Saracosecho de Robles Alarcón, para optar el grado de magíster en literatura peruana y latinoamericana, ¿no? En la San Marcos, ¿no? Exacto. Sí. Y aparte hay un libro que hace poco salió del profesor Niel Palomino, Ajá. ¿no? El fuego del placer textual, Ya. donde bueno, es una recopilación que él hace de algunos comentarios acerca de varios escritores, y uno de ellos es Manuel Robles Alarcón, ¿no? Entonces, con lo que usted me cuenta, acá podríamos destacar tres aspectos, ¿no? que Niel también menciona. Por ejemplo, si hablamos de los perros vagabundos, ¿no? Y me parece que se expande también al resto de su obra literaria. Por ejemplo, el adecuado manejo del castellano andino quechuaizado, ¿no? Lo que usted mencionaba. Exacto, sí. Los adjetivos que usa hacen que sus descripciones sean poéticas. Y finalmente, los cuadros humanos que presenta el autor, ¿no? Indios que, pese a la situación de pobreza e injusticia, festejan con alegría sus carnavales tradicionales, ¿no? Entonces, estas tres cosas creo que pintan muy bien la forma de ver el mundo por parte de Robles, ¿no? Exacto, Fidel, claro, es un importante crítico apurimeño peruano que tenemos, Nil, ¿no? En la San Marcos, no, en la San Antonio Abad del Cusco está trabajando y difunde a Robles, y he leído sus escritos sobre Robles Alarcón y lo valora, pues, esa firmeza literaria de Robles Alarcón, ¿no? Claro. Y ahora, aparte de Manuel Robles, porque, claro, se cree que Arguedas es el único escritor en Apurímac, ¿no? Muchos académicos pues han ido descubriendo nuevos escritores. Y aparte de Robles, ¿usted qué otros escritores considera que merecen ser rescatados? Ya sea porque presentan aspectos peculiares o, digamos, ¿no? Lo mismo que los vuelve relevantes para el corpus de la crítica literaria. Bueno, tenemos varios, ¿no? Juan José Flores, ¿no? El autor de Huámbar, Huámbar, Poetastro. Sí. La Cacautinaja, ¿no? Es importante esa novela, aunque ya está avanzado y es una novela conocida, ¿no? Ha sustentado una tesis allá en San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Joragua, ¿no? Ha hecho un estudio de la carnavalización, ¿no? Víctor Tenorio García también ha realizado un estudio, ¿no? Y hay muchos críticos que están valorando a Juan José Flores, ¿no? A través de esa... No, Juan... no,
Flores, ¿no? Sí, Juan José Flores. Juan José Flores. Ah, ya, exactamente. Estoy confundiendo Jorge, con otro que es importantísimo, Jorge Flores Ramos, ¿no? también. Y hay unos cuentos, El Grito, ¿no? Ah, sí. Y Sí. está... podemos decir que toda la novela o sea, la novela Jacinto Wilca compone los cuentos escritos de Jorge Flores Ramos, ¿no? Ahí está el gamonal retratado también Jorge Flores. También está la conscripción, ¿no? El trabajo en las carreteras, ¿no? Conscripción vial. Está también las enfermedades como el chuccho, ¿no? Que existía, que les atacaba a aquellos que bajaban de las alturas a trabajar. Sobre todo era peligroso el lugar para la carretera Pachachaca, ¿no? Toda esa parte, toda esa quebrada Pachachaca que generaba el paludismo, ¿no? Entonces, Jorge Flores Ramos pinta todo eso, ¿no? Como Robles Alarcón, ¿no? Entonces he visto un todo de Jorge Flores Ramos en la obra Jacinto Wilca, ¿no? Porque en Jacinto Wilca, pues los temas que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, la sequía, ¿no? En Pichiro, el problema de la sequía, y después la leva, que también, Los ¿no? militares que, Ajá, claro. la leva, que es la parte central y que ha generado problemas, ¿no? A raíz de la leva todo se ha generado problemas, las mujeres se quedan sin maridos, ¿no? Y a veces pierden, consiguen otros maridos, ¿no? Entonces ahora también muchos han migrado a otros lugares por la sequía, ¿no? Y después de la sequía, pues en Jacinto Vilca podemos encontrar la hacienda, ¿no? Pero la servidumbre, ¿no? Después de ahí tenemos la servidumbre en Abancay, porque Jacinto desde niño hasta los 19 años sirve a la clase media de la población, los criollos de Abancay, ¿no? Entonces todo describe todos los abusos que se cometen, ¿no? Y después Jacinto se escapa y en las alturas está viendo cómo es la economía y, ¿no? La casa, la diferencia de culturas. Por ejemplo, Jacinto había crecido en el pueblo, pero no sabía leer, pero en las alturas se relacionaban con licenciados de los cuarteles del ejército, ¿no? Y sabían leer los niños. Entonces, ¿yo qué hice? Decía, ¿no? Entonces, Jacinto no se puede adaptar, por ejemplo, a la actividad agrícola de las zonas andinas. En la parte alta, por ejemplo, el cultivo de papa, ¿no? No podía cultivar, no estaba adaptado porque era muchacho de todo servicio del pueblo, ¿no? Entonces se burlaban de la actividad que realizaba Jacinto, ¿no? Y ahí lo ponen como cucucha, ¿no? Entonces toda esa parte nos demuestra, y cuando regresa a su pueblo natal lo capturan pues en la hacienda, ¿no? Entonces a raíz de eso se conoce las haciendas del valle de la cuenca del Pachachaca, que debe ser Casinchiva, después la hacienda de Caruacagua, ahí se produce una gran fiesta, ¿no? Y ahí relacionan las autoridades, el cura está ahí, ¿no? Entonces, toda esa parte del gamonalismo. Después une con la hacienda de Pachachaca, ¿no? Entonces, ahí también muestra los abusos, toda una descripción. Después se va a Abancay, y en Abancay lo capturan para conscripción vial. Jacinto es llevado bajo golpes, ¿no? A trabajar en la hacienda en la altura de Sapuna, que voltea hacia el lado de Cusco. Hay una zona, en esa parte trabaja durante dos semanas, ¿no? Como trabajador de la carretera, ¿no? Y después regresa, ¿no? Y se va hacia Pichirua, y ahí lo capturan, ¿no? Para el servicio militar. Igual que su padre también es La leva, llevado, sí. la leva. A su padre lo levan y nunca retornó el padre, y a él también, ¿no? Entonces justo están saliendo del pueblo y ahí termina la novela, ¿no? Entonces
en todos episodios podemos encontrar ¿no? Descrito correctamente esa relación de autoridades, ¿no? Los gamonales, ¿no? Los capataces, ¿no? Entonces, esa es la producción. Aparte que podemos tener en cuenta es la obra El Gamonal. El Gamonal sí está en Yanahuayjo, ¿no? Yanahuayjo también debe ser la misma hacienda, ¿no? de esa zona de la cuenca del río Pachachaca, porque tiene arcos, y en ese arco pues lo castigan a los rebeldes, ¿no? Entonces hay un hacendado cruel, ¿no? Y hay una relación con Pichirua. Entonces en los 3 capítulos pinta con profundidad al gamonalismo. Entonces si hablamos de los gamonales, ¿no? Robles es el escritor que ha profundizado todo el gamonalismo en Abancay, ¿no? Esa relación, ¿no? Entonces, ese es el Robles Alarcón. Bueno, la verdad que básicamente usted nos ha explicado las razones por las cuales es importante estudiar a Manuel Robles Alarcón, ¿no? Sería bastante beneficioso que pues se le dedique más estudios, ¿no? Ya sea críticos, interpretativos o teóricos. Ahora, actualmente usted está trabajando en su tesis de maestría en San Marcos, que lleva por título En las instituciones del poder y los mecanismos de explotación en la novela Jacinto Vilca de Manuel Robles Alarcón. Ese es el título. Don Melquiades. Esta novela hasta el momento no se ha publicado todavía. El mismo autor publicó los 10 capítulos. En la Biblioteca Nacional podemos encontrar los 10 capítulos. Y hay algo de 5 capítulos que ha publicado en revistas y periódicos, ¿no? Como en La Prensa, ¿no? Es el periódico de mayor circulación de la época, ¿no? Y prácticamente no, los 81 capítulos es una novela, ¿no? Es una montaña literaria, ¿no? Son más de 600 páginas. Sí, más de 600 páginas, ¿no? Entonces no se ha editado la obra completa. Sería genial que se publique toda esta novela, ¿no? Entonces, si se publicara las obras de Robles Alarcón, fenomenal. Apurímac estaría, ¿no? Representado por Robles Alarcón, por Arguedas, ¿no? Entonces, tal como te decía, no solamente ellos, ¿no? Juan José Flores, Jorge Flores Ramos, ¿no? Aparte de ellos hay que poner también el Lunarejo, forma parte de Apurímac, bueno, sí. ¿no? Y también hay escritores, Milcíades Montoya, por ejemplo, la novela El Escombro, que falta estudiar también, ¿no? Milcíades Montoya de Andahuaylas. Sí, de Andahuaylas, ¿no? tiene El Escombro, una novela corta, La ¿no? familia Montoya. Montoya, sí. sí. Ya. Los celajes de Andahuaylas también hay, ¿no? Aparte, tendríamos que desarrollar, hay muchos escritores, como el caso de Federico Latorre Romachea, ¿no? Eso, sí. Hermógenes Rojas Ulca, el poeta, ¿no? Hernán Hurtado Trujillo, ¿no? Que actualmente está produciendo, ¿no? Bueno, ya yo creo que nos estamos sumando ya, Fidel Augusto, contigo, que es un joven estudiante, ¿no? Sí. Neil, que está interesado, ¿no? Con la parte de la crítica, ¿no? Yo creo que podemos realizar un trabajo muy bueno. Armando Arteaga. El mismo Luis Rivas también, ¿no? Ajá. Luis Rivas, claro, cuentos y cantos, ¿no? De Avicha. Éxodo, ¿no? Sí, y Avicha, ¿no? Avicha, ¿no? Sí. Y ahí está, pues, en ese mismo libro, ¿no? Sí. Es importantísimo, ¿no? Como sus relatos del campo, la población, ¿no? Entonces, Luis Rivas es importante, ¿no? Viladegut también, ¿no? Viladegut tiene, pues, El extraño indio Clemente Gespe, Alancho el noble bandolero, ¿no? Reloj del tiempo, ¿no? Entonces, ellos también, hay un cuento, Prosas del Ande, ¿no? Ha publicado Prosas del Ande. Y justamente de estos alanchos también habla Feliciano Padilla, ¿no? Aquí están los montesinos. Exacto, él va a publicar de esos,
Sí, una importante novela que nos ha dejado, ¿no? Un escritor, él también es apurimeño, Abanquino. no, claro, abanquino y a la vez también comparte Puno, puno, sí. ¿no? Puneño, yo soy apurimeño y puneño, decía. Entonces, tenemos escritores que faltan a sistematizar, organizar muy bien, ¿no? Hacer un estudio crítico, sería extraordinario, un aporte Fidel Augusto, ¿no? Entonces, nos sumaremos, pues, ¿no? Porque si dejamos, ¿quién va a realizar, ¿no? Exacto. ¿Quién puede realizar, ¿no? Esta iniciativa que tú desarrollas por la difusión como sanmarquino, ¿no? Entonces, proveído de toda la teoría literaria, ¿no? Entonces, se puede hacer un estudio profundo, sistematizar, ¿no? Pero Armando Arteaga ya tiene organizado, ¿no? Sobre la literatura apurimeña, ¿no? Como Sí, arquitecto, tiene ¿no? todo ha publicado creo, el índice, pero Ajá. todavía no tiene la publicación del libro, ¿no? Aún no lo Sí, sí, tenemos a está la espera. realizando. Lo que pasa que él desde su profesión de arquitecto, ¿no? Ha viajado a diferentes lugares de Apurímac, ¿no? Él es de Piura, creo, ¿no? Es piurano, ¿no? Sí, Pero más apurimañista, ¿no? sí. Y es toda esa producción y ha recopilado la gran cantidad de las obras literarias de escritores apurimeños, ¿no? Yo recuerdo que había recopilado cuando estaba terminando ya pregrado en Abancay, viajé a Andahuaylas y con su propia firma del escritor Melquiades Montoya, adquirido también. Y había un crítico importante, no podemos olvidar a Juan Pablo Arias. Tal vez habrás escuchado. Él posiblemente debe tener un avance del estudio de las obras de Robles, Robles Alarcón, Alarcón. Juan Pablo Arias, Juan ¿no? Pablo Arias, Y andahuaylino. andahuaylino, y trabajaba en el colegio Gremar, ¿no? Ah, Y ya, ya, falleció ya. muy joven y lamentamos. Ah, Y yo caray. encontré que él estaba preparando su tesis para sustentar en la San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Era bachiller, ¿no? Y se iba a licenciar y yo me encontré en Abancay cuando sustenté en 1993 la tesis Realismo Indigenista de Manuel Robles Alarcón. Viajé a Andahuaylas y expuse en la capacitación de docentes. Y ahí estaba el profesor Juan Wilfredo Soto Necochea, que en paz descanse, que era un capacitador, trabajaba en el Colegio Miguel Grau, director, ¿no? Y me dijo, oye, tienes una buena tesis, vamos. Y ellos también me asesoraron, me orientaron para realizar esa tesis, ¿no? Y entonces ahí expuse y salió Juan Pablo, ¿no? A felicitarme, ¿no? Extraordinario. Y yo incluso había un artista en Abancay, Román se llamaba, era acuarelista, y entonces le di los datos de los personajes de Sara Cosecho y en varios papelotes, más Wow. de 20 páginas, casi 30 páginas en rotafolio, ¿no? Ahí estaba Saturnina, Hermógenes, ¿no? Insulto Díaz, ¿no? Los cuatro indios que estaban ahí, ¿no? Por los personajes principales. Expuse una maravilla para los docentes de la especialidad de Andahuaylas. Entonces, Juan Pablo ha realizado un primer proyecto, seguramente tendría avanzado, no sé, su señora creo que vive en Talavera, entonces habría que preguntar cómo quedó, ¿no? Había mandado unas preguntas a la hija de Robles Alarcón, más de 10 preguntas, ¿no? Sobre la biografía de Manuel Robles Alarcón, sus obras, sus hermanos, ¿no? Todo ese vínculo, ¿no? Entonces, incluso me compartió esa entrevista que hizo, ¿no? La hija de Robles Alarcón. Entonces, hay mucho, bueno, hay que rastrear, organizar también sus materiales, ¿no? Y considerar a los estudiosos de Robles Alarcón, ¿no? Que en Andahuaylas hubiera sido genial. Seguramente un trabajo profundo estaría haciendo Juan Pablo y Seguramente. lamentablemente la muerte, ¿no? Le frustró en la publicación, ¿no? Debe tener buenos trabajos.
Interesante, ¿no? Entonces sería cuestión de recopilar todas estas pistas, datos, indicios que tenemos sobre Robles Alarcón y bueno, también sobre pues armar un corpus, ¿no? De la literatura Mm, pulimeña sería interesantísimo, excelente. ¿no? Claro. Bueno, don Melquiades, ha sido un gusto, la verdad, haberlo conocido un poco más, hablar sobre Robles Alarcón también, ¿no? Y un poco acerca de la literatura pulimeña. Esperamos tenerlo nuevamente, ¿no? Ya quizá con lo sustente su tesis, ¿no? Ujú. También hablar un poco sobre ello y más obras de Robles también, ¿no? Que esperemos que las que todavía están inéditas pues salgan a la luz algún día para poder leerlas, ¿no? Ujú, efectivamente, muchas gracias, Fidel Augusto, por esta entrevista. Y nosotros seguiremos adelante con la difusión de Robles y otros escritores apurimeños, ¿no? Siempre he pensado en la literatura apurimeña, ¿no? A raíz de esa investigación salió un artículo que se ha publicado en una revista de Liceo Talancha, ¿no? Que muy bien en esa época le llamó la atención a la tesis y publicó un artículo con el título de Panorama, y justo en la tesis tenemos Panorama de la literatura apurimeña, ¿no? Donde se realizaba pues la mención de los autores y sus obras literarias, ¿no? Entonces había cantidad de escritores hasta esa época y ahora han aumentado mucho más, hay más jóvenes que están incursionando en la literatura, están publicando, algunos están madurando, ¿no? Por ejemplo, Federico Latorre Ormachea tiene cantidad de obras literarias publicadas, más de 20 obras, Sí. pero también la misma cantidad tiene obras inéditas, ¿no? Entonces tenemos una deuda también, ¿no? No sé, en este caso las autoridades tendrían que sumarse, ¿no? Entonces tenemos problemas de difusión, ¿no? Sobre todo de los estudiosos. Entonces, ¿qué más nos queda, pues, Fidel Augusto? Ya que hemos empezado, tenemos que seguir investigando a Robles y otros escritores apurimeños, ¿no? Que muy bien saldría pues libros monumentales si publicamos un estudio, ¿no? Entonces lo que falta es sistematizar, ¿no? Yo hace tiempo, cuando era estudiante de pregrado, había leído la literatura huanuqueña, por ejemplo. Cuando vine Mm, acá yo conseguí ese libro de literatura huanuqueña que habían estudiado, ¿no? En Cusco también, ¿no? Cusco también es complejo en sus producciones literarias, un poco difícil de estudiar, ¿no? Entonces, acá en Apurímac también se está complejizando, ¿no? La cantidad de producción de obras literarias, ¿no? Entonces, hay que seguir adelante, Fidel Augusto. Yo le agradezco por esta gentil invitación y saludo a toda la audiencia del Perú que tenemos de Apurímac para el mundo, pues escritores, ¿no? Como Robles Alarcón, que yo estoy haciendo un estudio y espero realizar una buena investigación y valorar en su real dimensión a este escritor, al igual que José María Arguedas, que ocupa la parte más alta de la cima literaria de Apurímac, ¿no? Y también el Lunarejo, que falta estudiar, ¿no? Juan Espinosa Medrano, ¿no? Un gran escritor. Tenemos por delante y seguiremos adelante, Fidel Augusto, con la investigación de nuestros escritores. seguramente que sí, don Melquiades, y estaremos a la espera ya de sus próximas publicaciones también acerca del tema. Muchas gracias, Muchísimas gracias. muy amable. Eso ha sido todo por hoy en cuanto a la entrevista con don Melquiades Aléndez. Muchas gracias por su compañía, pues damos por concluida la entrevista de hoy en La Palabra de los Cóndores y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.